tema que no solamente es frecuente en nuestros servicios de urgencias, sino que también pone a prueba nuestras habilidades clínicas, desde la interpretación de estudios de imagen hasta la toma de decisiones críticas en el quirófano. A lo largo de esta sesión, integraremos evidencia actualizada con casos clínicos realistas, técnicas quirúrgicas claves y estrategias para evitar complicaciones. El objetivo es que al finalizar el webinar todos salgamos con herramientas prácticas para mejorar los desenlaces de los pacientes, incluso en los escenarios más complejos. Antes de comenzar, queremos extender un agradecimiento muy especial a la doctora Eve Avilés, quien es una reconocida experta en cirugía y ha sido un miembro clave de nuestro equipo, que generosamente ha sido la asesora académica de este webinar. Su rigor científico y experiencia clínica han sido fundamentales para diseñar el contenido, asegurando que abordemos los desafíos con el equilibrio perfecto entre la evidencia y la práctica real. Asimismo, queremos extender un profundo agradecimiento a la Cátedra de Cirugía por su constante apoyo académico y logístico, haciendo posible que hoy podamos reunirnos para compartir estos conocimientos. Este webinar está presentado por mi persona, Emilce Adames, Madonna Aparicio, Andrea Besilla, Ámbar Barahona, Erika Bernardes, Eduardo Virtrao y Nicolás Carrasco. La siguiente diapositiva, por favor. Los objetivos del mismo son poder reconocer los signos clínicos y hallazgos imagenológicos para el diagnóstico de perforación de víscera hueca, discutir el manejo inicial multidisciplinario, analizar las técnicas quirúrgicas, abordar complicaciones postoperatorias y promover estrategias de prevención secundaria. Para enmarcar, siguiente por favor, para enmarcar nuestra discusión de hoy, comenzaremos presentando un caso clínico realista de perforación de víscera hueca que ilustrará los desafíos diagnósticos y terapéuticos que abordaremos a lo largo de la sesión. El mismo será analizado en detalle al final del webinar, integrando los conceptos claves y permitiéndonos reflexionar juntos sobre el manejo clínico. Este es el contenido que vamos a presentar y sin más, damos inicio al webinar. Imagínense que se encuentran en el cuarto de urgencia y llega una mujer de 60 años con antecedentes de úlcera gástrica, diagnosticada por endoscopia hace un año sin seguimiento adecuado, uso crónico de AINES, naproxeno por su artritis y tabaquismo. Acude por dolor epigástrico abrupto y severo de 8 horas de evolución, irradiado a hombros acompañado de vómitos y distensión abdominal progresiva. Niega hematemesis, que es vómito con sangre, o melena reciente, que son heces negras. En cuanto al examen físico, la paciente se presenta con una presión arterial de 85 sobre 50 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 ciclos por minuto, una temperatura de 38,5 grados centígrados, saturando 94% a aire ambiente. En cuanto al abdomen, se encontraba distendido, con contractura muscular generalizada, signos de Blomberg y Mendel positivos y ruidos hidroaéreos ausentes. En cuanto a la piel, con un llenado capilar mayor de 3 segundos. Y bueno, ahora vamos a introducir este tema y mencionar, recalcar la importancia clínica del mismo. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es una perforación de víscera hueca? Bueno, básicamente es la ruptura del tracto genitourinario, biliar o gastrointestinal. Por motivos prácticos, en esta presentación nos enfocaremos en la ruptura del tracto gastrointestinal. Y bueno, básicamente esta ruptura va a provocar la subsiguiente fuga del contenido, ya sea líquidos, alimentos o gases, a la cavidad peritoneal, provocando una respuesta inflamatoria sistémica, peritonitis y posiblemente sepsis. Un poco de epidemiología de la perforación de víscera hueca. Es la causa de dolor abdominal potencialmente mortal y tiene una mortalidad de alrededor del 30 al 50%. Bueno, hablando un poco de las causas de la perforación gastrointestinal, entre las principales tenemos la enfermedad ulcerosa péptica. Esta es causada principalmente por la bacteria Helicobacter pylori, y en segundo lugar tenemos los AINES. Y bueno, la enfermedad ulcerosa péptica es la causa más común de perforación de estómago y duodeno. Y las úlceras duodenales, de hecho,
tienen la tendencia del doble de veces de perforarse a comparación de las úlceras gástricas. Dentro de las enfermedades ulcerosas erosivas tenemos también las malignidades, la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn como entidades que causan perforación gastrointestinal. También tenemos como dentro de la etiología las infecciones, causas infecciosas como la diverticulitis por divertículos colónicos, la perforación de apendicitis aguda y causas tuberculosas como la tuberculosis gastrointestinal. Es importante mencionar que en adultos la enfermedad ulcerosa representa la etiología más común de perforación intestinal. Y en segundo lugar, la enfermedad diverticular, mientras que en la población geriátrica la apendicitis perforada es la causa más común de perforación. Siguiente. Bueno, otras etiologías, tenemos la isquemia intestinal, esta secundaria a obstrucción intestinal como adherencia, volvulus, malignidad, o secundaria a isquemia mesentérica aguda. Otra etiología de perforación gastrointestinal es el trauma, ya sea por traumatismos penetrantes, una puñalada, arma blanca de fuego, traumatismo cerrado, un puñetazo, una caída, o por perforaciones iatrogénicas, ya sea por una colonoscopía, una cirugía, una CEPRE. Y tenemos otras causas misceláneas de perforación, como la ingestión de cuerpos extraños, cáusticos, sustancias cáusticas, también inducidas por otro tipo de fármacos como los glucocorticoides, la cocaína, y también podemos incluir en este grupo la radioterapia en la región abdominopélvica o torácica inferior. Y bueno, en niños la perforación intestinal es más probable tras un traumatismo abdominal. Listo, entonces ahora para hablar un poco más de la clínica y diagnóstico de esta entidad, siguiente por favor. Vamos a hablar en general de cómo se puede presentar un paciente que tenga una perforación de víscera hueca. Entonces es importante siempre lo que es una aparición súbita de un dolor abdominal acompañado de distensión abdominal. Podemos observar el característico abdomen en tabla, que es la rigidez de los músculos abdominales. Y también se puede acompañar de los clásicos signos de peritonitis, como la sensibilidad y o rigidez abdominal difusa, el rebote y la defensa abdominal, los ruidos hidroaéreos disminuidos o ausentes, el dolor al movimiento, fiebre, taquipnea, taquicardia, hipotensión y también las náuseas y los vómitos. Siguiente, por favor. Entonces, ahora, como mencionamos anteriormente, las tres etiologías más frecuentes de la perforación de víscera hueca, vamos a caracterizar el dolor abdominal que presentan estos pacientes. Entonces, un paciente que se presente con una úlcera péptica perforada va a tener una aparición repentina de un dolor que es intenso y punzante y que puede estar seguido entonces de lo que es un dolor abdominal difuso acompañado de la distensión. Es importante también recalcar que generalmente los pacientes con úlcera péptica tienen una historia de dolores epigástricos recurrentes y también uso crónico de AINES. Entonces, si vamos a ver entonces lo que es la diverticulitis perforada, es un dolor en el cuadrante inferior izquierdo y normalmente estos pacientes refieren cambios en sus hábitos intestinales. Y por otro lado, entonces la apendicitis perforada nos trasladamos al otro cuadrante que sería la fosa ilíaca derecha y este dolor es migratorio, que es una característica muy importante que debemos recordar. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo es el dolor de otras entidades de abdomen agudo que se pueden confundir con estas etiologías tan frecuentes de la perforación de víscera hueca? Pues una apendicitis aguda, igual que la apendicitis perforada, el dolor migratorio que empieza periumbilical y luego migra a esta fosa ilíaca derecha, la colecistitis aguda, que sería un dolor en hipocondrio derecho, el signo de Murphy positivo, que es la clásica parada inspiratoria a la palpación profunda del cuadrante superior derecho. La pancreatitis aguda, que sería un dolor epigástrico severo que se irradia hacia la espalda, y estos pacientes pueden tener historia de cálculos biliares o uso de alcohol. La obstrucción intestinal, que se caracteriza por una distensión abdominal difusa, ruidos hidroaéreos aumentados. Y la isquemia mesentérica, que sería un dolor desproporcionado a la exploración física. Entonces, con esto podemos ver que es muy importante caracterizar el dolor en cada uno de nuestros pacientes y enfatizar la importancia de lo que es una buena historia clínica y un buen examen físico. Entonces, ahora vamos a correlacionar esto con lo que vemos en los estudios de imagen. Bueno, ahora continuaremos con los estudios de imagen, empezando por la tomografía computarizada de abdomen y pelvis, que es el principal estudio de imagen para evaluar la perforación gastrointestinal porque tiene el mayor rendimiento diagnóstico. La sensibilidad para la detección de neumoperitoneo es de 68% y la especificidad del 97%, incluso para pequeños volúmenes de aire libre.
Sin embargo, dado que la mayoría de los pacientes presentan síntomas y una exploración física inespecífica, la evaluación inicial suele consistir en una tomografía computarizada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso en la fase venosa portal. Si se sospecha una causa más específica para la presentación del paciente, se puede implementar un protocolo de tomografía computarizada más específico, como lo que presentamos en la tabla, donde nos muestra el protocolo de tomografía computarizada a seguir en caso de úlceras, trauma, isquemia iatrogénica, neoplasma e infección o inflamación. En la imagen de la izquierda podemos observar un neumoperitoneo, en este caso, atención, señalado con una flecha verde, que comprime las vísceras abdominales e incluso la vena cava inferior, que se señala con una flecha amarilla. Siguiente, por favor. Entre los hallazgos clave de la tomografía computarizada tenemos la discontinuidad de la pared intestinal, que no es más que una parte del intestino o estómago que está rota o interrumpida, y esto sugiere perforación. La imagen que presentamos es de una úlcera duodenal perforada en donde se señala con flechas amarillas, en la imagen de la izquierda, el aire libre bajo el diafragma, en la del centro y la derecha, el defecto de la pared del duodeno. Siguiente, por favor. El aire libre extraluminal es el hallazgo más frecuente y específico para perforación de víscera hueca. Se puede observar el aire libre en diferentes ventanas de visualización. En todas, el aire se ve como áreas negras o hipodensas sin estructuras internas. Pero en la ventana ósea y pulmonar se aumenta el contraste y se logra observar pequeñas burbujas de aire entre las asas intestinales, que se señalan con flechas amarillas. Siguiente. El ultrasonido es una modalidad rápida, no invasiva y económica que presenta una sensibilidad del 93% y una especificidad del 64%. Los hallazgos ecográficos claves de la víscera hueca perforada son líquido libre ecogénico. En ultrasonido, el líquido libre es anecoico, se ve negro, pero cuando es ecogénico es indicativo de que no solo hay líquido, sino que puede haber contenido gástrico o entérico. En la imagen de la izquierda se señala con una flecha amarilla y se observa entre el hígado y el riñón derecho. Los artefactos de reverberación aparecen cuando el haz de ultrasonido rebota repetidamente entre dos superficies muy reflectantes, como el aire y el transductor, produciendo líneas paralelas con el mismo espacio entre ellas que bajan desde un punto brillante y que se van debilitando hacia abajo. En la imagen de la derecha podemos observar este fenómeno y pues se señala con flechas amarillas. Siguiente, por favor. El signo de la franja peritoneal realzada. Bueno, en una ecografía normal el peritoneo se ve como una línea delgada. Cuando hay aire libre, este aire se acumula justo debajo de la pared abdominal y se refleja mucho en el ultrasonido. Eso hace que la línea del peritoneo se vea más brillante y gruesa de lo normal. En la imagen de la izquierda se ve señalado con una flecha amarilla. Este signo aumenta la sensibilidad al 100% y la especificidad al 99%. El fenómeno de desplazamiento es un cambio en la posición de aire libre cuando el paciente cambia de postura, por ejemplo, de decúbito supino a decúbito lateral. Cuando hay neumoperitoneo, el aire se mueve fácilmente dentro del abdomen porque no está contenido dentro de una estructura fija. En ecografía se ven burbujas de aire o líneas brillantes, que son los artefactos, en una zona y al mover al paciente, esas imágenes se desplazan a otra parte. Ese es el fenómeno de desplazamiento y es lo que se muestra en la imagen de la derecha. En la A, el paciente está en una posición supina y luego se mueve en decúbito lateral en imagen B y se observan los artefactos en ambas. Siguiente, por favor. La radiografía simple es una herramienta importante para detectar neumoperitoneo. Tiene una sensibilidad del 30 al 59% y una especificidad del 64% para la detección de aire libre intraperitoneal, aunque la sensibilidad se acerca al 100% para el neumoperitoneo de gran volumen. En la tabla se muestran los diferentes signos radiográficos que se encuentran en neumoperitoneo. En la imagen A se ve una colección de aire debajo del diafragma derecho y alrededor del hígado, y esto se conoce como el signo del cuadrante superior derecho. Siguiente, por favor. En imagen B podemos ver aire en ambos lados de la pared intestinal, y esto se conoce como el signo de Rigler. En la imagen C hay aire que rodea la cavidad peritoneal, y este se conoce como el signo de balón de fútbol. Siguiente, por favor. En la D hay aire entre dos asas intestinales y el peritoneo parietal, conocido como el signo del triángulo de Tel-Tal. Y en la E hay aire debajo de la cúpula diafragmática que permite observar la porción central del diafragma. Este se conoce como el signo de la cúpula y está señalado con flechas amarillas. Siguiente, por favor. Los estudios de laboratorio en la perforación de víscera web comprenden biometría hemática completa, donde veremos leucocitosis expensas de neutrófilos, esto debido a infecciones, inflamación y estresores; química sanguínea, donde habrá un aumento del BUN y creatinina;
Los parámetros renales elevados en este grupo de pacientes suelen indicar lesión renal aguda prerrenal debido a hipotensión o hipovolemia prolongadas, que suelen acompañar a la peritonitis perforante. Pueden presentarse anomalías electrolíticas en pacientes con vómitos intensos. La gasometría arterial, donde se observará acidosis láctica. Esto se debe se debe a la elevación del lactato en pacientes con isquemia intestinal que produce acidosis metabólica. Sin embargo, la gasometría arterial puede ser normal en isquemia intestinal temprana. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la estabilización y el manejo o posible manejo conservador de estos pacientes. Primero, tenemos que saber si nuestro paciente está estable o inestable. Entonces aquí les he puesto criterios de inestabilidad hemodinámica. Presión arterial menor de 90 milímetros de mercurio en la sistólica, frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto, una presión arterial media menor a 65, oliguria, que la podemos definir como menos de 0,5 mililitros por kilogramo hora, llenado capilar aumentado, estado mental alterado y lactato mayor a 2 milimoles por litro. Lo primero que vamos a hacer como estabilización inicial de nuestro paciente en el contexto de una perforación de víscera hueca es lo que es la fluidoterapia y antibiótico terapia. Podemos utilizar solución salina normal o lactato de Ringer y realmente los objetivos es, como les mencionaba, aumentar la presión arterial media, normalizar el lactato y normalizar lo que es la producción de orina. Respecto a los antibióticos, queremos cubrir bacterias como las enterobacterias, las Klebsielas, Enterococcus, eh, Staphylococcus y Pseudomonas, y podemos utilizar estos antibióticos que les he puesto a continuación, piperacilina, tazobactam, ceftriaxona, meropenem, o si son alérgicos a las penicilinas, ciprofloxacina con metronidazol. El control de dolor es un tema que pues, es controversial porque muchos piensan que realmente esto va a enmascarar los síntomas de nuestro paciente. Sin embargo, se ha concluido que realmente la administración, por lo menos de opioides, no incrementa significativamente los errores en el manejo de los pacientes con perforación de víscera hueca, así que podemos utilizar acetaminofén o distintos opioides individualizando el caso del paciente, claramente, pero no hay que retrasar lo que es la analgesia. También podemos utilizar escalas para la predicción de la mortalidad y riesgo quirúrgico de nuestro paciente y así poder elegir si realmente es utilizable el manejo conservador y cuál es el manejo que debemos darle a nuestro paciente. Entonces tenemos estas dos escalas que les he puesto por acá, que son el Apache 2 y el PEPOSO. Realmente el Apache 2 nos va a indicar lo que es, o nos va a predecir lo que es la mortalidad hospitalaria. Y el PEPOSUM realmente nos dice mortalidad y morbilidad quirúrgica. Entonces, el Apache 2 lo utilizaremos en el postoperatorio y así decidiremos si nuestro paciente puede quedarse en sala o necesita ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Y el PEPOSUM lo utilizamos en el preoperatorio o intraoperatorio para evaluar lo que es el riesgo quirúrgico. Y ahora el manejo conservador. Realmente lo que buscamos es signos de sellado espontáneo. ¿Y qué es este sellado espontáneo? Bueno, es cuando tenemos una perforación que se ve limitada por órganos adyacentes u aumento, lo que contiene el derrame de contenido intestinal. Entonces, vamos a ver signos como estabilidad hemodinámica, ausencia de peritonitis generalizada, ya que la localizada todavía es aceptable, una perforación con fuga mínima, como he puesto esta imagen, una diverticulitis con una microperforación, presentación temprana en las primeras 24 horas, buena respuesta a la reanimación inicial, como les he mencionado, fluidoterapia, antibiótico-terapia, y una escala de Apache 2 menor a 10 puntos, que quiere decir que tiene un riesgo de mortalidad intrahospitalaria menor al 10%. Bueno, como cuarto punto, vamos a presentar lo que es el manejo quirúrgico. Siguiente, por favor. Bueno, los factores que determinan lo que es la técnica quirúrgica del paciente va a depender, número uno, de lo que es la flora bacteriana. Ya sabemos que a nivel de la cavidad del tubo digestivo está colonizado por lo que son bacterias anaerobias, específicamente lo que son gram positivo, el grado de vascularización que presentan estas vísceras y la circulación colateral.
También lo que es la presión intraluminal, en algunos casos, si hay obstrucción, ya sea por neoplasia o si hay una perforación de la víscera hueca, esta presión puede aumentar o puede disminuir. Y la relación que tienen las vísceras huecas con las estructuras adyacentes. Siguiente. Bueno, el esófago primero se puede perforar por muchas causas, pero las causas más comunes son iatrogénicas. Al momento de realizar una endoscopia alta, el médico puede perforar lo que es el esófago cervical, por lo menos lo que es una intubación endotraqueal más realizada y una cirugía cervical que puede perforar los músculos del cuello y al mismo tiempo el esófago cervical. Por ejemplo, si el paciente presenta lo que son vómitos persistentes y forzados, esto puede aumentar lo que es la cavidad intraluminal del esófago y produce lo que se llama el síndrome de Borja, que básicamente es la laceración transluminal de toda la mucosa hasta la muscular del esófago en su porción distal. También existe lo que son traumatismos penetrantes o contusos a nivel torácico que pueden perforar lo que es el esófago torácico y, por ejemplo, los agentes cáusticos o cuerpos extraños que pueden corroer la mucosa y la capa muscular. Siguiente. Bueno, en este caso ya aquí vamos a hablar de lo que es la reparación. Básicamente todo va a depender de la porción del esófago afectado. Como clave general, básicamente lo que hace el médico son sutura dos planos, donde se sutura la porción interna que es mucosa y submucosa, y la porción externa que es la capa muscular. Por ejemplo, si es a nivel cervical, se utilizan lo que son músculos o fibras del esternocleidomastoideo o músculos intercostales. Si es a nivel torácico, el cirujano puede utilizar lo que es tejido pleural o músculo intercostal, y si es a nivel distal o la porción intraabdominal, se puede utilizar lo que es el epiplón o el aumento. Siguiente. Bueno, el esófago, como ya se mencionó, se puede perforar por una reacción crónica por el Helicobacter pylori, que es la agente más común, que puede producir lo que es una úlcera activa. Esta se puede reparar con un cierre primario o lo que se conoce como un parche de Piplón, una técnica de Graham, que más tarde se la voy a explicar con detalle. En caso que esta laceración o úlcera corroe lo que es la cavidad peritoneal, procedemos a lo que es lavado peritoneal para evitar la contaminación de las vísceras adyacentes. En algunos casos, los pacientes pueden presentar lo que son cánceres gástricos, que básicamente son neoplasias infiltrantes en todo el espesor de la mucosa. En este caso, se puede realizar lo que es una gastrectomía subtotal, que es la más común, o una gastrectomía total. Si hay metástasis, procedemos a lo que es una linfadectomía más reconstrucción de I de Rux. En algunos casos, los pacientes presentan lo que es un vaciamiento gástrico temprano, se puede realizar lo que es una piroroplastia, que es la reparación del píloro, o una antrectomía o una derivación gastroentérica. Siguiente. Bueno, aquí mencioné todas las técnicas que existen en gastrectomía, pero básicamente la que quiero realzar es lo que es la gastrectomía subtotal, que es la que mayor se realiza, y mencionar que tenemos que preservar la cantidad de órgano y tejido viable en el estómago. Siguiente. Bueno, ¿en qué consiste la piroplastia? Número uno, básicamente el cirujano lo que hace es una incisión horizontal a nivel de la zona pilórica o el píloro. Después, el sutura de la porción interna, la porción externa en dos planos, interno y externo, y hace un anudado transpilórico y cierra el defecto. Después que realice este efecto, se le puede hacer un reforzamiento posterior que se le conoce como la técnica de Graham, y se termina suturando lo que son las capas que componen la pared abdominal. Y esto está indicado en la estenosis pilórica, que es rara en adultos, pero se utiliza más en lo que son perforaciones gastroduodenales. Siguiente. Bueno, el duodeno presenta cuatro porciones: su porción superior o la primera porción, descendente o la segunda porción, la porción horizontal o tercera porción, y la porción ascendente, que es la porción cuarta. Si el duodeno se perfora, ya sea por una sospecha de fuga anastomótica o una necrosis localizada de tejido no viable, si es menor a 1 centímetro, se puede hacer lo que es un cierre primario. En caso de que el paciente presente lo que es una necrosis segmentaria, es importante lo que es la suplementación de aminoácidos y requerimiento calórico. Por eso se puede proveer lo que es una duodenostomía o una duodenostomía para proveer de alimentación parenteral. En casos de traumatismos extensos o perforaciones extensas, se requiere realizar lo que es una técnica de Whipple, pero esa técnica es un poco más invasiva y se utiliza en ciertos casos seleccionados. Siguiente.
Bueno, ¿qué es la pancreatodudectomía? Básicamente, esto se utiliza mucho en cirugía oncológica, pero en caso de tener un traumatismo extenso, lo que hace el cirujano básicamente es eliminar o resecar lo que es la cabeza del páncreas, la primera, segunda y tercera porción, en algunos casos la cuarta porción, y el colédoco, el conducto cístico y la vesícula biliar. Esto ayuda a corregir lo que es el defecto y la laceración de las vísceras en este segmento. Y bueno, abajo se menciona que se puede resecar también los ganglios linfáticos, pero como mencioné anteriormente, se utiliza más en lo que es neoplasias de cabeza de páncreas. Siguiente. Bueno, el intestino grueso, el intestino delgado, se puede corregir el defecto por una anastomosis terminal, siempre y cuando los tejidos sean viables, no estén necrosados y estén ricamente vascularizados. En el caso de los pacientes presentar lo que es un edema localizado o una contaminación, se procede a realizar lo que es una ostomía de Bulky-Borgman más asa de mucosa. Es importante realizar lo que es anastomosis terminal en algunos casos, ya que el segmento del intestino afectado en algunos casos no es viable. Y bueno, si el paciente presenta lo que son perforaciones múltiples o trayecto fistuloso, se puede realizar lo que es una laparotomía exploratoria diagnóstica para que el cirujano controle lo que es el daño segmentado en los cuatro cuadrantes. Siguiente. Bueno, este es un video básicamente simplificado lo que es la resección terminal, donde como pueden observar el cirujano sutura la porción interna o el segmento interno de la mucosa y la submucosa a la porción externa que se le conoce como sutura anudada, donde le provee un refuerzo posterior y en algunos casos se puede utilizar lo que es el aumento para que evitar fugas anatomóticas en el segmento corregido o reparado. Siguiente. Bueno, ¿qué es la laparotomía? Yo solamente voy a mencionar lo más importante aquí. Básicamente la laparotomía se puede hacer abierta o una laparotomía laparoscópica. Puede ser diagnóstica o puede ser terapéutica. En este caso, la laparotomía abierta básicamente es una incisión en la línea media. El cirujano lo que hace es para identificar las causas no aparentes, ya sea por estudios de imágenes o por la clínica. El cirujano explora los cuatro cuadrantes y observa lo que es la causa o el defecto y lo corrige y cierra la herida. Siguiente. Bueno, el colon presenta sus segmentos, lo que es el colon ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoide. Todo va a depender de la causa que provoque el daño en este segmento. Por ejemplo, si el paciente se presenta en urgencia con una peritonitis, tenemos que realizar lo que es una colectomía en el segmento afectado, más una colostomía terminal o lo que se le conoce como una colostomía de Hartmann. Y se cierra el defecto con un muñón rectal. En caso de ser una cirugía selectiva, se puede hacer lo que es una colectomía segmentaria más una anastomosis primaria. A algunos pacientes se le puede optar por lo que es una ileostomía y se hace una anastomosis primaria protegida, pero todo va a depender de la técnica del cirujano y la circunstancia del paciente. Siguiente. Bueno, ¿qué es la colectomía? Básicamente lo que se hace es una incisión central. El cirujano libera el colon del peritoneo y lo coloca en la pared posterior. Esto se le conoce como la línea del TOLT. Si el segmento son viables, se hace lo que es una resección extremo a extremo y se une varios extremos. Después de esto se le puede utilizar lo que son grapas o sutura y se corrige el defecto. Siguiente. Bueno, el caso del recto es rara vez que se perfore, pero la mayoría de los casos es por neoplasia. Y hay tres técnicas específicamente, todo depende del segmento afectado. Por ejemplo, si presentamos tumores altos, neoplasias altas, se puede hacer lo que es una recesión anterior baja. En el caso de presentar lo que son neoplasias bajas, el cirujano puede optar por lo que es una amputación abdominoperineal, pero se está prefiriendo lo que son técnicas modernas, que se utiliza el robot, donde se hace una resección total del mesorrecto. Esto ayuda a lo que es la instancia, disminuye la instancia hospitalaria del paciente y mejora la recuperación y hay mayor precisión también. Siguiente. Bueno, el apéndice vermiforme es una estructura que vamos a ver mucho en el cuarto de urgencia y se perfora más por lo que son masas, en este caso neoplasia, que es raro caso, pero por ejemplo, si hay abscesos, esta puede producir lo que se conoce como peritonitis y el cirujano debe optar por lo que es una apendicectomía diferida. Hay que hacer, en caso de peritonitis, un lavado peritoneal. Algunos pacientes no se le puede realizar una apendicectomía en el momento que sucede, por eso se le coloca lo que es un lavado más
una laparostomía para evitar lo que es una peritonitis generalizada y recordar que el apendicitis se localiza en su porción retrocecal en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Como principales técnicas quirúrgicas en el contexto de una víscera hueca, siguiente por favor, tenemos la estructura primaria con colocación de un parche For de open Graham operative o un parche intervention, aumental que se reserva para complicaciones refractarias o graves de una úlcera péptica perforada, como hemorragia potencialmente mortal, perforación no contenida o estenosis que cause obstrucción. El parche Graham es útil para la reparación emergente de la perforación gástrica o duodenal y se puede realizar tanto en reparación abierta como laparoscópica. Y los pasos incluyen acceso abdominal seguro, lavado, control de la contaminación, identificación de la úlcera, movilización del epiplón, reparación primaria de la úlcera, fijación del parche aumental y colocación de un drenaje. Y aquí colocamos un video que explica la técnica. for open operative intervention, the patient is positioned supine with arms out to the sides. A generous upper midline laparotomy is made, and the fascia is opened in the midline. Any intra-abdominal contamination or hemorrhage is evacuated, and a self-retaining retractor is placed, and the ulcer is located and assessed. A tongue of omentum is mobilized using an energy device. Once an adequate tongue of omentum has been mobilized, attention is then turned to the ulcer. Using 2O silk stitches, generous seromuscular bites are taken on either side of the ulcer. Of note, prior to repair of the ulcer, the surgeon should decide whether biopsy of the ulcer is indicated. In this case of a perforated gastric ulcer, after biopsy of the ulcer base, we proceed with open gram patch repair of the perforation. The tongue of omentum is then passed under the sutures or simply laid on top of the sutures while the sutures are then tied over top of the omentum. After repair, distal feeding access and gastric decompression is left to individual surgeon preference. We prefer to leave a nasojejunal tube via one nair for feeding access and a nasogastric tube for gastric decompression via the other nair. Additionally, we leave closed suction drains in place. For open operative intervention, the patient is ¿Cuándo se hace una resección intestinal más una anastomosis primaria? La resección con anastomosis primaria se elige cuando el intestino está dañado o perforado y se requiere retirarlo, pero las condiciones clínicas y locales son suficientemente buenas como para unir al intestino de forma segura. ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para considerarla? Bueno, primero, que haya estabilidad hemodinámica, que haya ausencia de peritonitis fecal difusa, que los bordes intestinales estén viables, que sea un paciente con bajo riesgo quirúrgico en general y que pueda hacerse un control adecuado del foco infeccioso y la posibilidad de un lavado peritoneal efectivo. ¿En qué casos se utiliza esta técnica? Bueno, se puede usar en una diverticulitis complicada tipo Hinchi 3, donde se puede hacer resección del sigmoides con una anastomosis primaria y en perforación de intestino delgado, ya sea por isquemia, trauma o hernia estrangulada, en perforación por un tumor intestinal o enfermedad inflamatoria intestinal o en un trauma abdominal con lesión intestinal segmentaria. ¿Cuándo se prefiere una ostomía temporal en una víscera hueca perforada? Bueno, una ostomía temporal como una ileostomía o una colostomía se prefiere cuando no es seguro realizar una anastomosis primaria debido al alto riesgo de dehiscencia y complicaciones graves. Es una técnica que protege al paciente en un contexto crítico y permite realizar la reconstrucción en una segunda instancia. Y la técnica se realiza de la siguiente manera. Primero se elige el sitio en el que se colocará en la pared abdominal, se realiza una incisión circular a través de la piel, la grasa y la fascia y se extrae el extremo del intestino. Se fija la serosa del intestino a la fascia y a la piel con puntos absorbibles y no absorbibles y se asegura que el estómago tenga buena perfusión y que esté bien vertido. Y por último se coloca una bolsa recolectora. Colocamos un video que representa la técnica. Cabe
Indicaciones para una ostomía temporal son peritonitis fecales generalizadas tipo Hinchey 4, inestabilidad hemodinámica o shock séptico, tejido intestinal edematoso, friable o isquémico, un paciente que sea alto riesgo quirúrgico, una cirugía de control de daños o por un fracaso previo a anastomosis o que haya una fístula entérica preexistente. Comparativa que resalta cuáles son las situaciones en las que yo preferiré un método laparoscópico versus un procedimiento abierto. Y resaltamos como ventajas que la laparoscopía en general permite un menor trauma quirúrgico, una recuperación más rápida y da una mejor visualización en espacios reducidos. No obstante, su mayor desventaja es que necesita de un personal muy capacitado y que ésta puede fallar y de todas maneras requerir conversión a una cirugía abierta y se indica sobre todo en perforaciones pequeñas o diagnosticadas precozmente. A la laparotomía, esta da un acceso más amplio y rápido y da un mayor control en casos de sepsis o sangrado activo. Sin embargo, su principal desventaja es en el postoperatorio más que nada, hay que tener mucho más cuidado, pero tiene un rango de indicaciones mucho más amplio. Ok, ahora vamos a hablar sobre el manejo postoperatorio y las complicaciones más importantes en pacientes con perforación de víscera hueca. Siguiente. La decisión debe anticiparse desde el intraoperatorio. En general, pacientes con sepsis, peritonitis difusa, requerimientos de vasopresores o cierre diferido del abdomen deben ir a una unidad de cuidados intensivos. Siguiente. En cambio, si la cirugía fue resolutiva, el paciente está estable y no hay signos de disfunción orgánica, puede manejarse en sala con una vigilancia estrecha. Lo importante es que el deterioro clínico puede ser rápido, por lo que la reevaluación continua es muy importante en ambos escenarios. Siguiente. Ahora veremos algunas complicaciones asociadas a la perforación de víscera hueca. Tenemos peritonitis. La peritonitis puede ser consecuencia directa de la perforación de una víscera no diagnosticada o tratada de manera inadecuada. La clínica suele aparecer entre el cuarto y el quinto día postoperatorio, con fiebre, taquicardia, hiperventilación y leucocitosis. El diagnóstico por tomografía computarizada es esencial para identificar colecciones de pus y guiar el tratamiento, que puede incluir drenaje percutáneo o cirugía en caso que lo amerite. También tenemos el neumoperitoneo. Se define como la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal. En aproximadamente el 90% de los casos se debe a la perforación de una víscera hueca, ya sea el estómago, el intestino delgado o el colon. La presencia de un neumoperitoneo secundario a una perforación generalmente requiere intervención quirúrgica urgente para reparar la perforación y prevenir complicaciones como las ya mencionadas. Sepsis. La sepsis abdominal pues es una complicación grave que puede derivar de la perforación de una víscera. El manejo incluye control del foco infeccioso, drenaje, debridamiento, terapia antibiótica dirigida y un soporte sistémico adecuado. Hablando un poquito más de complicaciones posoperatorias, tenemos las fístulas enterocutáneas. Las fístulas enterocutáneas son comunicaciones anormales entre el intestino y la piel, que pueden surgir como complicación postoperatoria. El manejo incluye cuidados específicos para prevenir la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico y la desnutrición. La mortalidad asociada puede variar dependiendo de los factores como la localización, el gasto de la fístula y presencias de infecciones no controladas. Siguiente. Algunas otras complicaciones del postoperatorio, pues tenemos la infección de la herida quirúrgica. Es una complicación infecciosa que ocurre en el sitio de la incisión quirúrgica dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. Puede involucrar piel,
tejido subcutáneo, fascias, músculo o incluso órganos y espacios profundos. También tenemos abscesos intraabdominales. Estos suelen ser secundarios a fugas o a contaminaciones incompletas. La fiebre persistente o el dolor focal deben levantar sospecha. Se manejan pues con drenaje percutáneo guiado por imágenes en caso que lo amerite. Neumonía. Es una infección pulmonar que ocurre dentro de los primeros días tras la cirugía, especialmente en pacientes sometidos a procedimientos abdominales mayores o de emergencia, como la perforación de una víscera hueca. También tenemos otras que podemos mencionar, como la dehiscencia de heridas abdominal, el síndrome compartimental abdominal, entre otras. Siguiente. Como recomendaciones generales, pues, en el postoperatorio inmediato se debe hacer un control riguroso de los signos vitales, drenajes, el balance hídrico y laboratorios como el hemograma, PCR y lactato. La movilización precoz, el manejo del dolor y una adecuada nutrición son claves y fundamentales. En cuanto a la prevención de las recurrencias, depende de la causa. En úlceras pépticas hay que evitar los AINES en exceso, tratar las infecciones por H. pylori, en casos oncológicos continuar con el tratamiento específico y en enfermedades inflamatorias pues coordinar el seguimiento con el servicio pertinente, en este caso gastroenterología. En resumen, el manejo postoperatorio pues tiene que ser proactivo, tiene que haber una vigilancia estrecha para detectar precozmente complicaciones que pueden comprometer la vida del paciente. Ahora que hemos revisado los fundamentos diagnósticos y terapéuticos de la perforación de víscera hueca, volvamos al caso clínico que presentamos al inicio. ¿Recuerdan a la paciente que presentamos? Ahora, con todo el conocimiento fresco, analicemos juntos. Siguiente. Tenemos una mujer de 60 años con antecedentes de úlcera gástrica conocida, diagnosticada por endoscopía hace un año, que no tuvo un seguimiento adecuado. La misma tiene un uso crónico de AINES y tabaquismo. Acude por dolor epigástrico abrupto y severo de 8 horas de evolución que se irradia a hombros, acompañado de vómitos y distensión abdominal progresiva. Niega hematemesis o melena reciente. Los signos vitales son presión 85-50, cardíaca 118, respiratoria 28, temperatura 38.5 y saturando al 94%. Tenía un abdomen distendido, contractura muscular generalizada o abdomen en tabla y ausencia de ruidos hidroaéreos. Además, presentaba signos de irritación peritoneal como Bloomberg y Mendel positivos. En cuanto a su piel, tenía un tiempo de llenado capilar prolongado, más de 3 segundos, lo cual es sugerente de shock séptico. Siguiente, por favor. En cuanto a los estudios iniciales, en sus laboratorios presentaba leucocitosis, neutrofilia del 90%, lactato a 4.5 y creatinina en 2. En cuanto a las imágenes, tenía una radiografía de abdomen en decúbito que mostraba un neumoperitoneo subdiafragmático bilateral o aire libre. Y tenía una tomografía abdominal con contraste que nos confirmaba dicho neumoperitoneo. Había extravasación del contraste en la curvatura menor gástrica y líquido libre en los fondos de saco y pelvis. Siguiente. Aquí presentamos la radiografía en donde se puede observar claramente el neumoperitoneo subdiafragmático bilateral. Siguiente. Ahora, para entrar en la parte de la discusión, tenemos a una paciente con antecedentes compatibles, como lo son la úlcera gástrica previa sin seguimiento, el uso crónico de AINES y el tabaquismo activo. Además, tiene una clínica sugestiva de perforación con peritonitis, como el dolor epigástrico súbito intenso que se irradia a los hombros, vómitos, distensión abdominal, abdomen en tabla, signos de irritación peritoneal y ausencia de ruidos hidroaéreos. También tiene signos de shock séptico y disfunción orgánica, como la hipotensión, taquicardia, fiebre, taquipnea, el llenado capilar prolongado, la leucocitosis, la neutrofilia y la creatinina elevada, que nos sugiere un daño renal prerrenal. Además, también tenemos lo que viene siendo las imágenes concluyentes, como el neumoperitoneo subdiafragmático bilateral, el aire libre y extravasación de contraste. Todo esto nos lleva al diagnóstico de perforación de úlcera gástrica en curvatura menor con peritonitis secundaria y shock séptico. Siguiente. En cuanto al manejo que se le dio a la paciente, al ingreso
Como presentaba signos clínicos de abdomen agudo con inestabilidad hemodinámica, se le inició reanimación inmediata con fluidoterapia intravenosa. Esto junto con el inicio precoz de antibióticos de amplio espectro para controlar el proceso infeccioso. Paralelamente, se estableció un esquema de monitoreo continuo y soporte hemodinámico, dado los criterios compatibles con sepsis. Una vez se estabilizó a la paciente, entonces se debe proceder a la confirmación diagnóstica. Para eso nos apoyamos de la radiografía, de la tomografía, eh, y se complementa también, obviamente, con la evaluación de los laboratorios. Siguiente. Ahora con el diagnóstico establecido, se lleva a cabo el abordaje quirúrgico de urgencia. En este caso, se eligió una laparotomía exploratoria en donde se elige una incisión media supraumbilical, lo que permite un acceso amplio y un adecuado control del campo quirúrgico en el contexto de una sepsis. Durante el procedimiento, en el caso de esta paciente, se identifica perforación, donde se toma una biopsia en el borde de la lesión y posteriormente se le decide realizar una gastrectomía parcial distal con reconstrucción tipo Billroth 2. Es decir, se reseca el antro gástrico con una anastomosis gastroentérica. Se elige esta técnica debido a que era una perforación grande en la curvatura menor, debido a que por la edad de la paciente y la presencia de úlcera gástrica se requiere descartar cáncer, entonces una resección con margen, como lo viene siendo una gastrectomía parcial, nos permite un análisis patológico completo y por la seguridad anatómica, ya que el Billroth 2 evita tensiones en la anastomosis, ya que no depende del duodeno remanente, que podría estar edematoso por la peritonitis que tenía la paciente. En cuanto al postoperatorio inmediato, la paciente es manejada con vigilancia estrecha para detectar complicaciones como podría ser sangrado, fístulas o sepsis persistente, y se instaura además un soporte nutricional temprano para favorecer lo que viene siendo la recuperación. En cuanto al seguimiento a largo plazo, se debe establecer dos ejes principales. Primero, la prevención de recurrencias y la vigilancia secundaria, como ya se mencionó durante el webinar. Se debe planificar la erradicación del Helicobacter pylori, se debe indicar la suspensión definitiva de los AINES, el cese del tabaquismo y, por supuesto, una educación nutricional personalizada. Además de esto, se debe hacer un control oncológico si lo requiriera, tomando en cuenta la anatomía patológica. Siguiente. Los errores a evitar son no tomar biopsia, porque podría pasarse por alto un cáncer. También son hacer una sutura primaria en úlceras grandes, ya que hay una alta tasa de fugas, como se mencionó. Y retrasar la nutrición enteral, porque esto aumenta el riesgo de infección y desistencia. Y los factores clave para una resolución favorable son una rapidez en la cirugía, la elección de una técnica quirúrgica correcta según el contexto de cada paciente. En este caso, la Billroth 2 fue óptima porque hay un balance entre radicalidad y seguridad. Por supuesto, un manejo agresivo de la sepsis y un seguimiento multidisciplinario siempre, con el cirujano, con un gastroenterólogo y un oncólogo si éste aplicase. Siguiente. A modo de conclusiones, queremos destacar la importancia de un enfoque multidisciplinario y oportuno, donde se debe correlacionar la clínica, la imagenología, se debe elegir una antibioticoterapia adecuada y se debe elegir una técnica quirúrgica según el contexto del paciente, todos estos como pilares fundamentales para reducir la morbimortalidad. Y bueno, siguiente, el día de hoy hemos recorrido de manera integral el diagnóstico y manejo de la perforación de víscera hueca, desde lo que viene siendo la sospecha clínica inicial hasta la toma de decisiones y el seguimiento posoperatorio. Les agradecemos su asistencia y participación en la sesión de esta noche. Siguiente. Si tienen alguna pregunta, es bienvenida. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño resumen
luego de felicitar a los exponentes. Me duele en el alma que solamente sean ustedes los que estén mostrando su cara y los otros participantes del webinar solamente estén mostrando una fotografía, porque la verdad es que se hubieran beneficiado mucho de algo que es muy común y que van a encontrar seguramente en los próximos años varias veces durante su internado, ya sea aquí en Panamá o en el interior. Lo importante de verdad es tener la sospecha de en qué lugar es la perforación de la víscera hueca, porque lo mencionó el compañero, el esófago también se perfora. Debemos recordar que la mayoría de las perforaciones esofágicas son iatrogénicas por los gastroenterólogos que están haciendo alguna endoscopía o de repente por la colocación de algún tubo. Pero el esófago tiene saliva, que si bien está lleno de bacterias, lo que sale de él, la saliva, va a producir una mediastinitis y lo que impresiona un derrame pleural del lado izquierdo. Ese es el síndrome de Borges. Definitivamente es altamente mortal, pero es porque se diagnostica tardíamente. El paciente llega con muchos síntomas respiratorios y uno corre a pensar que podría ser una neumonía o alguna otra cosa, pero es una perforación de una víscera hueca. Si es a nivel del estómago, tenemos que acordarnos de que una de las cosas que más irrita o más duele es precisamente el jugo gástrico. Por eso es que la perforación de una úlcera gástrica o inclusive de la primera porción del duodeno se va a ver con un abdomen rígido o un abdomen en tabla. Ese es un diagnóstico mucho más rápido porque la irritación producida por el ácido contenido dentro del estómago es violenta. En cuanto al duodeno, la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno están retroperitoneal y se perforan. Vamos a ver el aire en la parte de atrás en una radiografía de abdomen, tanto acostado como de pie, aunque es la de abdomen de pie donde vemos más frecuentemente el aire libre subdiafragmático. Entonces, si seguimos al intestino delgado, no el duodeno, me refiero al yeyuno y al ilium, el contenido que se va a expulsar, la secreción gástrica, tiene un pH de 7, así que demora un tanto en producir una peritonitis. Y no es una peritonitis tan dolorosa, ¿no? Ojo, como parte del intestino tenemos la perforación apendicular. ¿Por qué creen ustedes que usamos el aumento para hacer un parche de Graham? Porque nosotros hemos visto cómo el aumento se dirige hacia la perforación apendicular y lo cubre, produciendo lo que nosotros llamamos un plastrón apendicular. Entonces se palpa una masa grande, tenemos un paciente con leucocitosis, con dolor, pero el plastrón es inexplorable, o sea, no hay forma humana de separar el intestino ahí sin romperlo, sin causar lesiones, sin tener gran sangrado. Entonces, el plastrón se maneja médicamente con antibióticos, ayuno, hasta que el paciente esté mejor, bajen los blancos, se le pueda dar comida y entonces el paciente evoluciona bien. Y 6 semanas después le quitamos el apéndice antes de que nos vuelva a hacer otro mismo cuadro, ¿no? Entonces, es importante recordar todo eso. En cuanto al intestino grueso, la perforación que tenemos allí es una perforación donde va a salir material fecal, heces. Nosotros sabemos que si hacemos el diagnóstico antes de 6 horas de la perforación, podemos anastomosar sin ningún problema. Sin embargo, quiero traerles a colación 2 casos clínicos que tuvimos muy seguidos uno del otro. Tancredo Neves, el presidente electo de Brasil, recibió un disparo, al mismo tiempo que el Papa Juan Pablo II recibió otro. Al Papa Juan Pablo II, a quien llevaron de inmediato al hospital, se le decidió hacer una resección con una colostomía tipo Harman y después una segunda cirugía para anastomosar. El Papa se salvó. Sin embargo, el cirujano que estaba operando al presidente electo del Brasil consideró que se iba a ver muy mal si él ganaba la presidencia, tomar posesión de su presidencia con una bolsa de colostomía en el abdomen. Y él consideró que las condiciones eran apropiadas para anastomosar y hubo una fuga de anastomosis, dehiscencia de anastomosis, nuevamente peritonitis fecal, sepsis y el paciente falleció. Así que nunca llegó a ser presidente del Brasil. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos recordar. Acuérdense que en la técnica quirúrgica, primero,
antes de poner el parche de Graham y de cerrar la úlcera, debemos lavar porque el ácido es lo que más irrita y debemos tratar de quitar todo lo que haya, o sea, se haya derramado del ácido estomacal en la cavidad abdominal antes de entonces proceder a cerrar la úlcera y colocarle su parchecito de Epiplow. Yo los quiero felicitar porque ustedes han organizado este webinar de una manera muy determinada, siguiendo pautas fijas, presentando su caso clínico al principio para que fuéramos estableciendo posibles diagnósticos y además ver los tratamientos que teníamos. Los felicito de verdad, me alegro que hayan participado de esto. Este es un tema que no van a olvidar. Recuerden, muchachos, que nosotros aprendemos por repetición y ahora hemos puesto varios días en revisar este tema, en buscar diferentes referencias en los libros de texto que tenemos y hemos llegado a conclusiones muy buenas y muy acertadas. Así que yo quisiera felicitarlos y espero que en la próxima más compañeros participen porque la verdad es que solamente los veo, bueno, no, ahorita mira, ahora se prendieron un montón. Debe ser porque dijeron que la doctora Vilés estaba hablando. Sí, 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 así son. Pero yo se lo dije al doctor Victoria que a mí no me gustaba dar el webinar si no había un 50% de todos los alumnos visibles y moviéndose dentro del webinar, porque no podemos entonces hacerles preguntas o tratar de compartir con ustedes. Pero esta noche sus compañeros han hecho un excelente trabajo con un tema que es muy frecuente y eso es bueno, porque nosotros no tenemos por qué buscar las cosas raras que no vamos a ver, tenemos que buscar las cosas que nos van a ayudar para cuando comencemos a practicar como médicos en nuestro primer y segundo año de internado. Así que muchísimas felicidades y muy agradecida al grupo por haberme seleccionado para ayudarlos esta noche en el webinar. Muchas Felicidades a gracias, todos. doctora. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a escuchar una Gracias, preguntita doctora. de nuestro compañero Cristian. Hola, buenas noches, ¿se me escuchan? Sí. Primero que nada, pues felicitarlos, muy buena presentación, en verdad fue bastante interesante. Y a mí me gustaría que me complementaran un poquito la información del manejo de estos pacientes, pero con respecto a la alimentación post quirúrgica. ¿Cómo es el manejo? ¿Qué se les da? ¿Qué seguimiento deben tener? No sé si me podrían responder. El paciente comienza a comer en cuanto el intestino se mueve. ¿Me estás oyendo, Sí, Cristian? sí, Ok, doctora. perfecto. Eh, no, nosotros le damos nutrición parenteral a aquel paciente que está en shock y que está en intensivo, porque sabemos que una anastomosis o un cierre que nosotros podemos hacer va a depender del oxígeno que le llega, la buena hemoglobina del paciente, de la nutrición del paciente, va a depender de la técnica quirúrgica, de que no quede tirante la anastomosis que hemos hecho y de que tengamos el material adecuado para hacerlo. Entonces, tratando de reforzar por lo menos por el lado de la alimentación, les damos alimentación de nutrición parenteral total si el paciente está en un shock séptico y sabemos que no va a poder comer. Pero nosotros ahora con la cirugía bariátrica cortamos el estómago completamente y al día siguiente le estamos dando comida al paciente. Así que ya sabemos que eso de tener que tenerlos en un ayuno prolongado no es tan cierto. Lógicamente también ya tenemos gelatinas de proteínas y otras cosas que es lo que el paciente necesita para poder ayudar a mejorar el cierre o la anastomosis que se pueda dar sin ningún problema, ¿no? Eh, Todo va a depender de dónde sea la perforación. Así que cada paciente se maneja de diferentes formas y por eso el manejo es multidisciplinario, porque participamos todos, no solo el cirujano, el gastroenterólogo, el nutriólogo, el intensivista, todos estamos involucrados en el manejo del paciente. Muchas ¿Contesto tu gracias. pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecer a la doctora por ser nuestra asesora, por todo el apoyo que nos dio para organizar el webinar y a todos los asistentes por conectarse. Esperamos que les haya gustado la sesión de esta noche. Hasta luego, muchas gracias por conectarse. Damos por finalizada pues la sesión.